Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Muy, pero que muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la utopía posible, con el pensamiento crítico y con la defensa de lo que nos pertenece a todos, la educación superior pública en Colombia. Hoy domingo 12 de abril de 2026, en sintonía de las 90.4 FM de la UD Estéreo, les damos la bienvenida a la emisión número 319 de Univertopías, un espacio nacido desde y para la comunidad de nuestra amada Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En nuestra jornada de hoy, y como de costumbre poniendo la lupa sobre los desafíos y tareas de la construcción de nuestra universidad, analizaremos a fondo el Acuerdo 04 de 2025, Estatuto Académico de la Comisión del 19 de noviembre, que a día de hoy es hoja de ruta. Cruzaremos este análisis con los documentos de la Asamblea Universitaria y las propuestas que emanan del Estatuto General de 2022. ¿Hacia dónde va nuestra autonomía? ¿Cómo se materializan estas formas en el aula y en la calle? Bueno, pues en Cómo Vamos UD, el profesor Jairo Ruiz continúa con su revisión justamente del Estatuto Académico con fecha del 19 de noviembre de 2025, hoy con el título cuarto, Sistema de Formación, capítulo número 4, Escuelas, artículos 38 al 47, Secretarías de las escuelas, las cavas, creación, tipos de cavas, fusiones, disolución. En nuestra emisión de Univertopías y la voz de las representaciones en los órganos de gobierno de la Universidad Distrital, el profesor Adrián Gómez realiza un breve repaso por algunos de los principios del Estatuto General del Acuerdo 04 de 2025 y al finalizar y de las reformas universitarias que la profesora Olga Esther Salcedo realiza la revisión del claustro de docentes en las diferentes propuestas, Asamblea Universitaria 2022, Acuerdo 04-2025 y documento de la Mesa de Apoyo y qué debe quedar en el Estatuto Académico. Y en nuestra primera zona musical vamos a meterle fuerza con un sonido que retumbó en las calles de Nueva York en los años 70, pero que quedó tatuado en el alma del bailador latinoamericano aquí en nuestra tierra. Les hablo de la orquesta La Conspiración, una orquesta de culto que bajo la producción del mismo Willy Colón nos demostró que la salsa tiene un lado oscuro, crudo y sumamente poderoso. Esta agrupación representó el renacer de la identidad latina en la Gran Manzana, mezclando la rebeldía urbana con respeto profundo por la clave. Suban el volumen a la radio porque esto es autoridad pura en la pista de la mano de la orquesta La Conspiración. Esto se llama Tengo Poder. Caigo
trompeta, el trompetero majadero. Ernesto Famoso. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? En ¿Cómo vamos, UD? En nuestras emisiones anteriores hemos estado revisando el documento propuesta elaborada por la Mesa de Apoyo, proyecto de acuerdo por el cual se expide el Estatuto Académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hemos revisado el título primero, Estatuto Académico, con su capítulo 1, definición, alcance y principios rectores del Estatuto Académico. El título segundo, Gobierno y participación académica, con su capítulo 1, Gobierno académico. El título tercero, Sistema académico, con su capítulo 1, definición y propósito del sistema académico. Su capítulo 2, componentes del sistema académico. Para entrar al título cuarto, que es en el que nos encontramos, Sistema de formación, donde ya revisamos el capítulo 1, definición, propósitos, componentes. El capítulo 2, diseño, organización, gestión y evaluación curricular. El capítulo 3, vicerrectoría de formación. Para luego, en el capítulo 4, revisar el título Escuelas, donde hemos revisado los primeros artículos, organización, creación, composición y permanencia, funciones de las escuelas, estructura académico-administrativa del Consejo de Escuela, director de escuela, funciones de la dirección de escuela y las funciones del Consejo de Escuela. Y entramos al artículo 38, que se refiere a la Secretaría Académica de la Escuela, que señala: la Secretaría Académica de la Escuela es el apoyo académico y administrativo de la dirección de la escuela para desarrollar las funciones sustantivas de esta unidad académica. Para ser secretario o secretaria académico o académica de una escuela se demandan los siguientes requisitos. Primero, poseer título de pregrado y título de posgrado, mínimo a nivel de maestría, afines al campo de conocimiento saber de la escuela. Segundo, acreditar experiencia mínima de 3 años en funciones administrativas o académicas en instituciones de educación superior. Tercera, demostrar conocimientos en gestión y legislación de la educación superior, así como de la normativa interna de la universidad. Cuarta, acreditar habilidades relacionadas con la planificación, el acompañamiento y la organización del trabajo académico normativo de los docentes. Quinta, no tener impedimentos legales vigentes derivadas de condena a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Sexta, no haber sido sancionado ni tener investigación en curso por violencia basada en género, acoso, discriminación o violencia intrafamiliar en el ámbito universitario o externo. 7. No encontrarse en curso en inhabilidades o incompatibilidades contempladas por la ley y por la normativa de la universidad. Y 8. No hallarse en edad de retiro forzoso al momento de desempeñarse como secretario o secretaria académica o académico. Frente a esta secretaría, el proyecto de la Asamblea Universitaria, la única mención que hace es que estará a cargo de la Secretaría General de la Universidad y allí habrá una delegación que se haga para la escuela, así como para las demás unidades académicas. Pero el desarrollo es interesante, sin embargo, los requisitos, aunque exigentes, son interesantes. Luego, en el documento de la propuesta aparece las funciones de la Secretaría Académica de la Escuela, que serían las siguientes. A. Realizar seguimiento a los procesos académicos de formación, investigación, creación e innovación y de extensión y proyección social desarrollados por la escuela.
La escuela es productora de saberes, la escuela es productora de conocimientos, la escuela desarrolla esos trabajos y los proyecta a las otras unidades. Así que es muy complicada esta función que se le asigna a la Secretaría de Escuela, porque en términos prácticos lo que va a hacer es generar saberes, generar conocimientos que deben interactuar con otras instancias, y le queda muy complicado hacer seguimiento a lo que no hace la escuela en términos estrictamente prácticos. B. Elaborar y custodiar las actas de los consejos de escuela, actualizar la información y documentación académica oficial, garantizando su archivo y seguimiento. Eso sí le corresponde. C. Brindar apoyo a los órganos colegiados y a la dirección de la escuela en la organización de reuniones y procesos académicos. Le corresponde. D. Brindar apoyo a la gestión de la dirección de la escuela en relación con las necesidades manifiestas por los programas académicos, las áreas de formación y las facultades afines al campo de conocimiento saber. Sí le corresponde esto, pero adicionalmente le corresponde también hacerlo con los institutos y los centros, porque pareciera, como se escribe, y es que es así por la estructura que tiene el documento, que están inscritas las escuelas a las facultades o a las vicerrectorías de formación, cuando ya hemos dicho hasta la saciedad que no puede quedar la escuela insertada, capturada por una facultad. Es una unidad autónoma, y como unidad autónoma corresponde a ella liderarse y jalonarse. Lo que sí debe quedar claro es que no puede seguir adscrita, como está hasta el momento, a la vicerrectoría de formación. E. Velar por el cumplimiento de los reglamentos académicos, estatutos y normas de la escuela y la universidad. F. Elaborar informes periódicos trimestrales sobre la gestión académica y administrativa de la escuela. G. Realizar las labores de soporte secretarial a las CABAs adscritas a la escuela. Correctamente. H. Brindar apoyo en la planeación, ejecución y evaluación de programas y proyectos desarrollados por las CABAs adscritas a la escuela. Perfecto. Es decir, que solamente hay una función que ella no realizaría: realizar el seguimiento a los procesos académicos de formación, investigación, creación e innovación, de extensión y proyección social desarrollados por la escuela. La escuela genera solamente proyectos de saberes, de conocimientos, saberes, y detrás de ellos sí se generarán los otros proyectos. Lo que corresponde es, como hemos dicho antes, estar en contacto permanente con las otras secretarías para que con las secretarías de instituto, de centros y de facultades logren interactuar y llevar de mejor manera la información. Y ahora viene todo lo relacionado con las comunidades académicas. En el artículo 40 se señala: creación de comunidades académicas básicas. No se define porque se asume que ya en el estatuto, en el acuerdo 04, han sido definidas las CABAs o comunidades académicas básicas, y recordemos pues esa definición. En el artículo 73 del 04 del 2025 se señala: la CABA es la estructura básica, dinámica y flexible de las escuelas, que se organiza de acuerdo con el interés cognitivo de las docentes desde su área específica del campo de conocimiento saber, con el objeto de desarrollar los campos. Parágrafo. Todo profesor o profesora de la universidad estará adscrito a por lo menos una CABA institucional. En el documento de la Asamblea Universitaria lo que se señala frente a las CABAs es lo siguiente, frente a la definición de CABA: es la estructura básica, dinámica y flexible de la organización de los docentes adscritos a la escuela en áreas específicas de conocimiento saber. Cada comunidad académica básica o CABA se organiza de acuerdo con el interés cognitivo de los docentes que la conforman, con el objeto de incentivar la cultura investigativa desde su área específica del campo de conocimiento saber. Y el parágrafo es igual: todo profesor de la universidad debe estar adscrito o por lo menos una CABA institucional. Y ahora sí, entendiendo que más o menos está la definición adecuada de la CABA, la comunidad académica como unidad o estructura básica, dinámica y flexible de la organización de los docentes adscritos a la escuela, y que desarrollan en su área específica de conocimiento saber, conocimiento, saberes, dinámicas de trabajo, y acuerdan el trabajo de los docentes. En ese orden de ideas, la CABA se constituye en lo que se llama en química la unidad fundamental con la que se crean las demás unidades, es decir, es la célula, es el átomo si se quiere.
¿Qué dice el documento del equipo de trabajo del Consejo Académico, del Consejo Superior y el equipo que hace la propuesta? En el artículo 40 señala creación de comunidades académicas básicas. En concordancia con el artículo 73 del Estatuto General, las CABA son organizaciones académicas congregadas en torno a intereses cognitivos de los profesores. Para su creación se requiere de un proyecto que desarrolle lo siguiente. Y aparece justificación y demostración de la convergencia de intereses académicos y objetos de conocimiento afines alrededor de áreas específicas o conocimientos y saberes que aporten a la consolidación académico-administrativa de la escuela respectiva, existente o proyectada. B. Formulación del objeto de conocimiento y problema de investigación, creación e innovación que aportan a la construcción progresiva de áreas específicas o subcampos para la consolidación de los conocimientos saberes de las diferentes instancias. C. Identificación de resultados y productos de investigación, creación e innovación o de contexto, extensión y proyección social alrededor de áreas y saberes específicos del campo de conocimiento que defina la CABA. A crearse una escuela respectiva, existente o proyectada. D. Identificación de procesos formativos, pedagógicos o curriculares afines que aporten al desarrollo de áreas específicas de la escuela respectiva, existente o proyectada, así como la posible articulación interdisciplinar y transdisciplinar de las áreas de formación y o facultades. E. Plan de acción de la CABA que demuestre una proyección a largo plazo y la estrategia que garantice su funcionamiento como dinamizadora de las escuelas en articulación con las demás unidades académicas. F. Identificación de los docentes que integran la CABA, especificando sus perfiles y caracterizando sus aportes a las mismas en coherencia con sus habilidades y conocimientos que aporten al campo conocimiento-saber con el propósito de articular la naturaleza de la CABA con las consideraciones administrativas que garantizan la vinculación de sus docentes. G. Presentación de una metodología de trabajo que defina los modos de funcionamiento y autorregulación de la CABA y que demuestre en coherencia con su plan de acción la proyección hacia la creación de una escuela en términos de dinamización, creación o pertinencia a la misma. H. Aplicación de conocimientos en entornos laborales, sociales y o tecnológicos donde emergen retos que demandan la identificación y solución de problemas susceptibles de convertirse en preguntas de investigación que impulsan nuevos estudios, reformulaciones de conceptos o la creación de modelos teóricos, fortaleciendo la innovación y el desarrollo de métodos originales que al sistematizarse generan aportes científicos o tecnológicos. Y vienen una serie de parágrafos. Pero antes de revisar los parágrafos, veamos qué dice la propuesta de la Asamblea Universitaria frente a la creación, al documento de creación de las CABAs. Aquí se señala en el artículo 118 de la propuesta que corresponde al Consejo de Escuela la creación de nuevas CABAs, previo concepto y visto bueno del claustro de la escuela. Para el trámite de creación se requiere de un proyecto que desarrolle como mínimo lo siguiente. ¿Quién lo crea? El Consejo de Escuela. Es el Consejo de Escuela el que crea la CABA con el visto bueno y previo concepto del claustro de escuela. Ya hay allí una diferenciación sustancial, porque en la propuesta del Consejo Superior, del Consejo Académico, del equipo de trabajo que entregó este documento a la Asamblea Universitaria, no se indica quién la crea. Entonces ya queda claro que aquí la crean las escuelas y hacen referencia que hay que ir al artículo 73 del Acuerdo 04, y en el artículo 73 lo que se señala es que es una comunidad académica básica, pero no señala quién la crea. Entonces queda claro que hay que introducir en el estatuto académico que la creación la hace la escuela, algunos de los aspectos que debe ir en el acto de creación. Por ejemplo, entonces, ¿cuáles van? De acuerdo al artículo 118 de la propuesta de la Asamblea. A. Justificación y demostración de la convergencia de intereses académicos y objetos de conocimiento afines alrededor de áreas específicas o conocimientos y saberes que aportan a la consolidación académica y administrativa de la escuela respectiva. Es decir, aquí se centra en la justificación del por qué se requiere la CABA. Allá en la propuesta que hace este equipo de trabajo, si bien se hace relación a los intereses académicos, al objeto y afinidad de esas áreas de conocimiento específicas, no se deja claro por qué hay que crear y consolidar la CABA. El literal B señala:
formulación del objeto de conocimiento y problemas de investigación-creación que aportan a la construcción progresiva de áreas específicas o subcampos para la consolidación de los conocimientos y saberes de la escuela respectiva. Y las demás funciones parecen estar en concordancia, salvo lo que vamos a revisar ahora de los parágrafos, porque el documento sigue diciendo, el artículo 118, que el literal C es la identificación de resultados y productos de investigación, creación o de extensión y proyección social. Allí en el documento eso se recoge con los nombres que quedaron. El campo de investigación, creación e innovación y el campo de contexto, extensión y proyección social, respectivamente. Y dice aquí, identificación de procesos formativos, pedagógicos, curriculares afines para aportar al despliegue de las áreas específicas de la escuela respectiva, que están recogidas en varias de las funciones que se escribieron allá. Aquí, en este documento, aparece un solo parágrafo en el artículo 118 que es: con observancia de los planes institucionales de mediano y largo plazo, la creación de una cava institucional debe contar con la participación de al menos 15 docentes de tiempo completo, independiente del tipo de vinculación de la escuela, y prever que no exista otra cava en la universidad que desarrolle la misma área específica. Ahora sí miremos cuáles son los parágrafos que aparecen en el documento que presenta la comisión. 1. No habrá cantidades específicas de docentes como parámetro para la creación de una cava, puesto que ésta se supedita al interés cognitivo propio del grupo que la integra. Es necesario, no obstante, considerar los criterios de unicidad, de modo que en la universidad no existan otras cavas que desarrollen el mismo campo de conocimiento. Es decir, no se sujeta al número 15 de profesores, sino que el número queda al libre albedrío, es decir, el número de docentes que libremente quieran hacer parte de la cava. Parágrafo 2. La creación de las cavas contará con diferentes modalidades según su composición, y entonces menciona 3 tipos de cavas, y aquí es donde tenemos que mirar con mucho tino el asunto. Cavas interáreas de formación. Corresponde a la Vicerrectoría de Formación y Docencia la creación de estas cavas previo concepto y visto bueno de los consejos de facultad y la coordinación de áreas de formación respectiva. Es la demostración clara que no se entiende que es una escuela. Y al no entender qué es una escuela, no se entiende que la cava corresponde a la articulación de una escuela para consolidarla como tal. Y no hay cavas inter áreas de formación. No, porque las escuelas no dependen de las áreas de formación. La escuela es o bien, como quieren algunos, disciplinarias, o bien simplemente como campo de conocimiento, saber que se puede desarrollar por fuera de las disciplinas. En ese orden de ideas, no hace parte del campo de formación, sino del campo de conocimiento saber. Al hacer parte del campo de conocimiento saber, el área de formación no tiene nada que hacer allí. Luego, este tipo de cavas no existe. Es un error. Cavas interfacultades, igualmente corresponde a la Vicerrectoría de Formación y Docencia previo concepto del visto bueno de los consejos de facultad. Es irracional concebir que las escuelas pueden crear cavas interfacultades. Sí. Lo que sí puede ser cierto es que la cava sea interdisciplinaria, pero se asume que las cavas son la estructura molecular básica que da consolidación a una escuela. Así que si existe una escuela, por decir una escuela disciplinar como las matemáticas, en esa escuela de las matemáticas seguramente habrán varias tendencias o pedagógicas o didácticas o de conocimiento, que es realmente lo que apunta a la escuela. Si existe una escuela en el área de la electrónica, seguramente las cavas se consolidarán con base en la consolidación de esa escuela, en área digital, en área análoga o en otras áreas. Si estamos en una escuela de microcontroladores o de lógica digital, pues seguramente las cavas estarán distribuidas entre las escuelas que juegan, o la línea de pensamiento que juega con los microchips y la línea de pensamiento que juega con los sistemas lógicos programables, etcétera, etcétera. Pero no se puede pensar en interfacultades porque se rompe la estructura de la escuela, se rompe la estructura de la cava. Es un error. Este parágrafo 2 realmente sí está por fuera de cualquier criterio de lo que es una escuela. Y la cava originadas desde la escuela, pues esas son las cavas, las que vienen desde las escuelas o las que crean escuela. Esta dice aquí, una vez creada una escuela, esta podrá crear cavas. En estos casos corresponde al Consejo de Escuela su creación, previo concepto, visto bueno
del claustro de escuela. Es decir, como no se entiende y se metió a la fuerza la escuela dentro de la vicerrectoría académica, les tocó forzar este parágrafo que no tiene nada que ver. Este parágrafo debe desaparecer completamente porque la cava original es la única que tiene que ver con el literal C de este parágrafo. La cava es la de la escuela, la que conforma las escuelas, o bien porque la escuela crea una cava, o bien porque varias cavas se unifican y consolidan una escuela. Pero no son ni interfacultades ni interáreas de formación. Eso debe quedar claramente especificado. Y viene el último parágrafo, el 3. Las cavas interáreas de formación o interfacultades deben garantizar en un plazo máximo de 1 año su adscripción formal a una escuela existente o su proyección hacia la creación de una nueva. Y será condición necesaria para su permanencia. En este caso, de no lograrse dicha adscripción, la Vicerrectoría de Formación y Docencia, en coordinación con el Consejo de Escuela respectivo, decidirá la adscripción de la cava según la afinidad de su campo de conocimiento saber, y queda completamente claro que este parágrafo tercero no puede existir porque, como hemos dicho, la escuela no puede quedar colgada a la vicerrectoría que la han colgado a la fuerza, y no pueden existir las cavas interfacultades ni las cavas interáreas de formación, como ya lo señaló además en la emisión anterior la profesora Olga Salcea. Luego viene el artículo 41, que señala adscripción de los docentes a las cavas. Ya antes, en el documento que habíamos revisado a la Asamblea Universitaria, decía cómo quedaban adscritos, pero aquí, ante el hecho de estar metidos dentro de la vicerrectoría académica y no entender que es una escuela, pues por supuesto entonces no se entiende que es una cava y forzan unos artículos que no deben existir. Pero leámoslo, dice: los docentes podrán adscribirse a una o más cavas, lo cual está bien, teniendo en cuenta de forma autónoma los siguientes aspectos con los cuales se identifican sus saberes y conocimientos. Eso hasta ahí está bien. Campo de conocimiento saber, perfecto. Interés cognitivo, perfecto. Productividad académica, investigativa o creación, innovación y proyección social. Ya le están quitando la posibilidad a los docentes que no han trabajado en proyección social o en investigación de poder trabajar en una cava para por fin poder trabajar en investigación. Le están aniquilando la posibilidad de ingresar. Este ser no puede ir. Sería más bien el interés del docente por trabajar en este tipo de actividades. De perfil académico del profesor, vale. Vinculación a grupos de investigación, creación y proyección social, así como a grupos académicos institucionalizados. En ese orden de ideas se trata del interés del profesor por pertenecer a ellos, porque seguramente no pertenece por la forma como ha crecido la universidad y porque el cartel de los puntos ha impedido que los profesores normales y silvestres puedan participar de procesos reales de investigación, y han capturado solamente a los que están interesados en la producción de puntos. F, experiencia en campos de formación. Hay que revisar la experiencia, pero no puede inscribirse como un criterio, y además en el campo de formación no tiene nada que ver porque estamos hablando del campo de conocimientos saberes. Y G, experiencia en el campo de contexto, atención y proyección social. Las experiencias son importantes porque fortalecen, pero no son lo esencial, así que no pueden ser criterios. Y señala aquí un parágrafo: los aspectos señalados anteriormente no constituyen criterios de selección excluyentes. Bueno, aclararon el parágrafo, sino orientaciones que los y las docentes aspirantes a ingresar a una o más cavas deben tener en cuenta al momento de su inscripción, de acuerdo con sus afinidades académicas y sus campos de conocimiento saber. Perfecto el parágrafo, porque si bien es cierto, están estos criterios, se deja claro que esos criterios no son excluyentes. Artículo 42. Transformación de las cavas. Teniendo en cuenta que todo docente de la universidad deberá estar adscrito como mínimo a una cava, y que dicha adscripción constituye el fundamento de su vinculación contractual, en cualquiera de sus modalidades se deberán garantizar mecanismos flexibles para la transformación de las cavas, de modo que no se pongan en riesgo las vinculaciones ni se configuren conflictos administrativos. Interesante este artículo 42 y vale la pena que quede. Disolución de comunidades académicas básicas. La disolución de la comunidad académica básica, que es el artículo 43, se realiza conforme a la solicitud justificada de los o las docentes miembros de la cava o del consejo de escuela al cual pertenezca la cava, y debe ser aprobada por parte de este último. Perfecto. Parágrafo. La justificación de la disolución de la cava debe demostrar la pérdida de pertenencia o actualidad de interés cognitivo en el cual se fundamenta. La disolución genera la desvinculación inmediata de los docentes pertenecientes a la misma, sujeto a un proceso de transición e inserción definido por el Consejo de Escuela en una nueva cava, para
aquellos docentes que pertenezcan únicamente a la cava disuelta. Está interesante el parágrafo y el artículo 43 en general. Artículo 44. Desvinculación de los docentes de las comunidades académicas básicas. Se señala, cualquier profesor de la universidad puede desvincularse de una comunidad académica básica a la que pertenezca mediante una solicitud justificada y aprobación por parte del Consejo de Escuela al cual pertenezca la cava, por medio de una solicitud justificada que guarde relación con el cambio de alguno de los aspectos relacionados con sus saberes o campo de conocimiento. Y se señala en el parágrafo, el docente puede desvincularse de una cava a la que pertenezca siempre que garantice que una vez surtido satisfactoriamente este proceso se mantenga adscrito a por lo menos una cava institucional conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 73 del Estatuto General. Bueno, válido, puede quedar. Artículo 45, migración de cavas. Ante la opción de desvinculación de una cava y con el fin de evitar que ésta afecte la relación contractual de un docente con la universidad, el docente podrá migrar de una cava a otra cumpliendo con el procedimiento de inscripción correspondiente a la nueva cava. Vale. Artículo 46. Función de cavas. 2 o más cavas podrán fusionarse según intereses cognitivos comunes, afinidades en los campos de conocimiento, saber, ampliación de carácter transversal o demandas específicas de determinadas instancias académicas o administrativas. Dicha fusión podrá basarse en intereses cognitivos o estratégicos. Parágrafo. La función de 2 o más cavas presupone la creación de una nueva cava, por lo cual dicha creación debe someterse a un proceso de aprobación que observe los mismos principios y procedimientos del artículo de creación de cavas. Y siguen otros artículos que hacen mención a las cavas, pero lo dejamos hasta aquí y continuamos en nuestra próxima emisión con el artículo 48, articulaciones parciales o temporales de las cavas. Y hasta aquí cómo vamos UD el día de hoy. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Nuestra segunda zona musical se pone festiva porque el sabor no conoce de fronteras. En esta segunda zona musical nos visita una institución que, aunque tiene sus raíces en la hermana República de Venezuela, se ganó el pasaporte colombiano a punta de éxitos en cada feria y fiesta de nuestro país. Se trata de Nelson y sus estrellas, liderados por el gran Nelson Enríquez. Este grupo es responsable de ese sonido tropical y bailable que tanto nos gusta, pero fusionado con la elegancia de la salsa. La orquesta, con el sabor de calle, es música que huele a fiesta familiar y alegría inagotable. Prepárense para azotar baldosa con este clásico de clásicos. Aquí suena El Emperadorcito. Este caso me pasó con los antiguos romanos. Tenían a su emperador y eran todos como hermanos. Pero el gran emperador tenía un emperadorcito que a todo el que se encontraba en esta forma le hablaba.
Univertopías y la voz de las representaciones de la comunidad en los órganos de gobierno y de participación. Vamos a empezar entonces con uno de los principios, es el inciso E, no es el primero que aparece en la lista, pero sí es fundamental, es equidad en la diferencia. ¿Y por qué? Pues porque hay un gran peso histórico de lo que ha sido vulnerabilidades, violencias dentro de la universidad misma, incluso en términos de las mujeres, en términos de diversidades sexuales, en términos de la desigualdad que se ha encontrado históricamente, y este principio llama a eso, a la multiculturalidad, a la diversidad, al respeto a la diferencia, a la protección de las personas con vulnerabilidad y demás. Por favor, búsquenlo, equidad en la diferencia, y deberíamos tener ese principio casi que con nosotros todo el tiempo. Ojalá tuviéramos fanzines o textos sobre los principios para que todo el tiempo los estemos recordando, porque la pregunta es cómo la comunidad los hace reales, y sobre todo en un momento donde ha habido vulnerabilidades en torno a facultades como la Facultad de Artes ASAP, sobre todo para estudiantes mujeres, pero también para diversidades sexuales. Leamos el principio, y dice el principio de equidad en la diferencia: la universidad se reconoce por la diversidad, la multiculturalidad, la interculturalidad, la pluralidad de personas, la diversidad de credos y la diferencia de ideologías. En este orden propende buscar el equilibrio de las condiciones de los miembros de la comunidad universitaria, abordando en su compromiso ético y social el hacer por garantizar condiciones de igualdad, equidad, no discriminación y eliminación de las violencias en contra de las mujeres, las diversidades sexuales y de género, los grupos étnicos, los perseguidos políticos y religiosos, inmigrantes, personas con situación de discapacidad, víctimas de conflicto armado, así como personas en situación de vulnerabilidad económica y ambiental. Fíjense algo muy importante, los principios están redactados como manifiesto. Hice parte de esa mesa y sé que es así, porque se plantean como una afirmación, como una verdad, como algo que ya debe ser y que debemos construir y defender. Conózcanlos, por favor. Pero miren el tema de equidad en la diferencia nada más. Miren el tema de situación de discapacidad. ¿Qué personas en situación de discapacidad pueden acceder a nuestra universidad? Solo acceder a la infraestructura, a edificios como nuestra Facultad de Artes, a la Macarena. Ni siquiera en situación de discapacidad de manera grave, solamente una persona que tenga algún tipo de situación física, así sea transitoria. No hablemos de personas que no puedan escuchar o ver bien. Es muy complicado, que los principios se plantean, pero hay que trabajar para realmente garantizarlos. Miren el tema nada más de violencia hacia las mujeres, miren el tema nada más de género, miren el tema nada más de vulnerabilidad económica y ambiental. ¿Ese cumple o cómo lo hacemos cumplir? Continuamos leyendo los principios del actual Estatuto General Universitario, Acuerdo 004 del 2025, y vamos con el inciso A, el principio defensa y construcción de lo público. Este es fundamental. En la Asamblea decíamos que lo público es lo que se publica, lo que se hace común, lo que se comparte. Dice que la universidad se compromete con la defensa y el fortalecimiento de lo público, y de esta manera asume la educación superior como un derecho y un bien público que debe ser garantizado y financiado por el Estado, en los términos de la Constitución política y de la ley. La defensa de lo público implica que quienes están vinculados a la universidad deberán adelantar actuaciones éticas, transparentes y que correspondan con los principios, objetivos, misión y funciones universitarias, en la búsqueda de una educación para la vida con dignidad y el buen vivir. Recordemos que el buen vivir no quedó como principio, pero porque transversaliza a todos los demás, porque es plataforma fundamental. Lo público aquí hay que defenderlo también desde la ética. ¿Lo podemos hacer? Y para seguir con los principios vamos con el de autonomía universitaria. Este es fundamental, es muy importante y fue muy debatido en la asamblea que tuvimos como representantes docentes en Pereira, precisamente porque ha estado muy dividido entre las presiones externas que lo ponen en riesgo, las presiones externas a la universidad, pero también la manera en que gobiernos internos de las universidades han apropiado este principio, quitándoselo a la comunidad para tomar decisiones que afectan a la comunidad, sustentados justamente en que tienen autonomía. En el marco de la Constitución política, dice este principio, la ley y la jurisprudencia, la autonomía es un principio que ejerce la universidad a través de procesos de autorregulación y autogobierno en todas las materias de naturaleza académica, financiera y administrativa, indispensables para el cumplimiento de su misión. La autonomía universitaria es además una manifestación del carácter democrático, participativo y pluralista, orientada hacia el desarrollo integral de los miembros de la comunidad, en un ambiente en el que imperen las libertades de pensamiento, enseñanza, aprendizaje, cátedra, investigación, creación e innovación, previsión social.
y es que en cuanto al principio de autonomía universitaria, que es el inciso B del actual Estatuto General, hay mucho que debatir, porque muchas instancias de gobiernos de universidades, desde reducidos grupos de autoridad, han tomado este principio para justificar y sustentar decisiones que al final pueden incluso afectar a la comunidad en su conjunto. Por eso en la Asamblea Universitaria defendimos y rescatamos que esta autonomía era una autonomía de toda la comunidad, que de manera colaborativa, colectiva, participativa, orientaba sus destinos, a salvo de presiones externas, pero también de forma participativa a nivel interno. Por eso en el principio se habla de algo participativo, democrático, pluralista, orientado hacia el desarrollo integral de los miembros de la comunidad en su conjunto, y habla de las libertades de pensamiento, enseñanza, aprendizaje, cátedra. Muy importante que nos apropiemos de este principio y que sea realmente una construcción transversal. La transversalidad es fundamental en el nuevo estatuto, pero que también lo discutamos en otras instituciones. Vamos a tomar la autonomía como acción colectiva. Vamos a leer entonces el principio conocimiento como bien común, inciso F del estatuto actualmente aprobado Estatuto General. Dice, la universidad asume el conocimiento y su generación como un bien común, y en tal sentido, a través de sus funciones y políticas, propende por la consolidación de una cultura universitaria en la que prime el interés colectivo. La universidad garantiza el respeto de la propiedad intelectual y gestiona la protección del conocimiento, la creación y la tecnología desarrollada, con el propósito de que la sociedad se beneficie colectivamente de su proyecto académico sobre la base de la equidad, la transparencia y el reconocimiento diverso de saberes en la búsqueda de la excelencia y el mantenimiento del buen vivir. Recordemos que el buen vivir entra en este estatuto por propuesta nuestra en la Asamblea como algo que siempre debe estar transversalizando todos los principios. Y tengamos en cuenta también el principio tal como lo presentó la Asamblea y todo lo que aquí puede estar faltando, pero igual se defiende que el conocimiento que produzcamos, también como docentes, es colectivo, es para el bien común. En varios contextos, por ejemplo en las universidades, hablamos de poder para referirnos a autoridades o autoritarismos, generalmente impositivos. Entonces, hacemos referencia al poder como esa fuerza que debemos contrarrestar. Aquí el poder es negativo, se impone, de hecho generalmente es corrupto. Designar como poder el ejercicio por una autoridad única, generalmente individualista, donde uno o pocos deciden por el resto, es herencia de conceptos masculinos del poder. Por ejemplo, Chomsky, que refiere a un poder superior que se impone sobre la base, o Foucault, que, aunque complejiza estas relaciones de poder en micropoderes, no obstante lo ratifica como imposición de fuerza, y es que el poder ha sido definido históricamente por hombres. Pero la mirada de Hannah Arendt nos da otra perspectiva. La imposición autoritaria no es poder verdadero, es autoritarismo. El poder verdadero es siempre colectivo y se construye colectivamente. Por eso el conocimiento como bien común sería poder verdadero en comunidad. Entonces, para Hannah Arendt, el autoritarismo no es poder verdadero, es negatividad. De hecho, no es poder en sí. Desde ahí, entonces, propone un poder verdadero, que es siempre colectivo y se construye colectivamente. En este sentido, el poder sí es positivo si se hace en comunidad y le apuesta al bien común. Desde ahí, la idea del conocimiento como bien común. ¿Por qué? Pues porque el poder es también conocimiento, el conocimiento también es poder. Y siguiendo esta idea de Hannah Arendt, es verdadero y positivo si le apuesta al bien común, al bien de la comunidad. Refundemos entonces este poder como positivo, construyamos desde ahí un poder de lo colectivo, un conocimiento como bien común, un conocimiento que está hecho desde la comunidad, desde las necesidades comunes de la comunidad, pero que también tiene como función aportar, construir y enriquecer la comunidad. Univertopías y la voz de las representaciones de la comunidad en los órganos de gobierno y de participación. Somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? En el proceso de construcción colectiva del Estatuto Académico, como uno de los tantos derivados del Estatuto General 2025, es pertinente y necesario tener presente su artículo 99, que entre otras cosas establece que la elaboración del Estatuto Académico
estará liderada por el Consejo Académico en articulación con la mesa directiva de la Asamblea Universitaria. Dice dicho artículo: en todo caso, se debe surtir el trámite correspondiente ante la Asamblea Universitaria y en su discusión se deberá tener en cuenta los artículos que en su momento la Asamblea Universitaria puso a consideración del Consejo Superior Universitario y que éste remitió a los estatutos derivados. En atención a dicho mandato, en la presente y en la próxima emisión de Univertopías, reflexionaremos acerca del claustro general docente y del claustro de escuela y sus funciones, utilizando como insumos el Estatuto General 2025, la propuesta de Estatuto General de la Asamblea Universitaria 2021-2022 y la propuesta de Estatuto Académico de la Mesa de Apoyo actualizada el 18 de noviembre de 2025. Sobre el claustro general docente, escuchemos los respectivos artículos contenidos en los mencionados documentos y las observaciones que hacemos al respecto. En primer lugar, el artículo 54 del Estatuto General 2025 establece que el claustro general docente, abre comillas, es la máxima instancia de participación docente para discutir y reflexionar sobre políticas académicas en el campo de su competencia, así como sobre la proyección social a mediano y largo plazo del estamento docente. El claustro general docente es convocado por el rector y sesiona mínimo una vez al semestre, cierra comillas. Observación: a la luz del Estatuto General 2025 se puede afirmar: 1. Que en el claustro general docente participarán todos los docentes de la Universidad Distrital. 2. Que el claustro general docente discutirá y reflexionará sobre dos asuntos: políticas académicas y sobre la proyección social a mediano y largo plazo del estamento docente. 3. Que el claustro general docente será convocado por el rector. 4. Que el claustro general docente sesionará mínimo una vez al semestre. Y 5. Que el Estatuto General 2025 no establece quién moderará las sesiones del claustro general docente. Dicho lo anterior, nos parece que la discusión y reflexión que realice el claustro general docente deberá ser vinculante en las decisiones institucionales relacionadas con políticas académicas y con el desarrollo y proyección académica y social a mediano y largo plazo del estamento docente. Y por tal razón, resulta de la mayor importancia que el estatuto académico defina con toda claridad y precisión tanto las funciones como el funcionamiento del claustro general docente, ya que el Estatuto General no lo hizo. En segundo lugar, el artículo 63 de la propuesta de Estatuto General de la Asamblea Universitaria 2021-2022 sobre el claustro general señala, abre comillas, el claustro general es la instancia de participación docente que reúne a los delegados de los claustros de escuela y a los representantes de los docentes ante el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico, los consejos de facultades y consejos de institutos y centros para discutir y reflexionar sobre temas de políticas académicas y su proyección. Cada claustro de escuela delega un representante y su suplente. Se convoca una vez al semestre por el vicerrector de investigación-creación o de manera extraordinaria
por petición de una tercera parte de los docentes reunidos en el claustro general, el consejo académico o el rector. Los docentes reunidos en claustro general designarán de entre ellos un presidente que moderará las sesiones, cierra comillas. Observación. A la luz de la propuesta de Estatuto General de la Asamblea Universitaria 2021-2022, se puede afirmar: 1. Que en el claustro general docente participarán los delegados de los claustros de escuela y los representantes de los docentes ante el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico, los consejos de facultades y consejos de institutos y centros. 2. Cada claustro de escuela delega un representante y su suplente. 3. Que el claustro general docente discutirá y reflexionará sobre temas de políticas académicas y su proyección. 4. Que el claustro general docente será convocado por el vicerrector de investigación-creación o de manera extraordinaria por petición de una tercera parte de los docentes reunidos en el claustro general, el consejo académico o el rector. 5. Que el claustro general docente será convocado una vez al semestre. Y 6. Que los docentes reunidos en claustro general designarán de entre ellos un presidente que moderará las sesiones. De acuerdo con lo anteriormente señalado, nos parece que la discusión y reflexión que realice el claustro general docente, con la participación de todos los docentes de la Universidad Distrital, sin distinción y sin jerarquías excluyentes, deberá ser vinculante en las decisiones institucionales relacionadas no solo con políticas académicas y su proyección, también con el desarrollo y la proyección académica y social a mediano y largo plazo del estamento docente. Y por tal razón, resulta de la mayor importancia que el estatuto académico defina con toda claridad y precisión tanto las funciones como el funcionamiento del claustro general docente, ya que el Estatuto General no lo hizo, ni tampoco la Asamblea Universitaria 2021-2022. En tercer lugar, la propuesta de Estatuto Académico de la Mesa de Apoyo, actualizado el 18 de noviembre de 2025, no define el claustro general de docentes. Y aunque extrañamente en el artículo 51 hace alusión a las funciones del claustro general docente, en ninguna parte del texto se encuentran definidas por la mesa de apoyo. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias por su fiel sintonía. Somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Y al cierre de nuestras zonas musicales llega desde la Isla del Encanto una orquesta que es literalmente una escuela de leyendas, pues la primerísima de Tommy Olivencia y Chamaco Rodríguez ha sabido mantenerse por más de 4 décadas. Este clásico sin más preámbulos es Trucu Tucu de Tommy Olivencia. Trucu tu que sabe trucos, así le dijo a su tía. Se me acaba la energía pa' levantar el matruco. ¡Ay, Dios! Un sabio que estaba oyendo, de esos sabios bien pelú, le dijo no traiga trucos, no es el matruco que eres tú. ¡Ay!
no es el matruco que eres tú, truco, tucu, 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 tu. No es el matruco que eres tú. Salta la verja, perico, bríncala tú. No es el matruco que eres tú. Yo traigo tumbo moderno pa' truco, tú. No es el matruco que eres tú. Para que bailes tú y lo vaciles tú, mamá. No es el matruco que eres tú. Truco, 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 tucu, tucu, tú. No es el matruco que eres tú. Y hemos llegado al final de nuestra emisión, no sin antes agradecer a cada uno de nuestros oyentes que se quedaron hasta el final. Esto fue Univertopías, su programa de reflexión y análisis sobre las coyunturas de la educación pública superior en Colombia. Desde nuestro equipo trabajamos emisión tras emisión para llevar a ustedes toda la información y análisis debido sobre todo lo que ocurre en nuestra alma mater y en la educación pública a nivel general. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo a la misma hora aquí en la UD 90.4 FM. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.